El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía que lo iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otros de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron con los pedazos que sobraron de los 5 panes y llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Señor, por medio de su palabra, nos habla del gran milagro, el gran milagro de la multiplicación de los panes. Y este gran milagro, como todos ustedes ya saben, es la prefiguración del milagro que estamos celebrando ahora, ¿no? ¿Cuál es? No, díganlo sin miedo. ¿Cuál es? La Eucaristía. La Eucaristía, porque lo dudan, no tengan miedo. El misterio que estamos celebrando ahora es el gran milagro, es la prefiguración, la multiplicación de los panes para nosotros ahora. Es decir, Dios conoce nuestra hambre y conoce nuestra sed. Dios conoce nuestra necesidad. Si nosotros no comemos o no bebemos, pues morimos, ¿no? Nosotros necesitamos, y como Él sabe y conoce nuestra necesidad, pues se hace alimento. Me llama mucho la atención en la Escritura cuando se recogen, ¿sí?, unos ciertos pedazos de pan y de peces, un resto, algo insignificante para la cantidad de gente que había, ¿no?, en este momento, en esa situación. Había muchísima gente. Y el Señor reúne algo que es mínimo para poder saciar a los hombres y lo multiplica. Y todos quedan llenos, todos quedan satisfechos. Y me llama la atención porque eso es lo que significa este misterio eucarístico. Dios recoge lo poco que le podemos ofrecer y lo multiplica en gracias abundantes para todos.
Dios recoge lo poco que nosotros le podemos ofrecer. ¿Y qué es lo poco que nosotros le podemos ofrecer? Dígame, ¿qué es lo poco que le podemos ofrecer? Hace unos 15 días hacíamos un ejercicio en una misa. Vamos a hacer el ejercicio en esta misa. ¿Me permiten? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de confesión. Confesión pública. Bueno, levanten la mano. Levanten la mano. ¿Sí? Los pecadores. Eso es una verdad. ¿Sí? Todos. Levanten la mano los malgeniados. ¿Sí? Ahora levanten la mano los impacientes. Yo sé que es un ejercicio. ¿Sí? Levanten la mano los que tienen hambre. Bueno, levanten la mano los chismosos. ¿Sí? Mejor ni la levanten, no queremos saber. ¿Sí? Pues eso que nosotros reconocemos con tanta facilidad, eso es lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Porque eso, o sea, todos podemos enumerar defectos y podemos enumerar pecados y cosas, debilidades. Todas estas cosas son las cosas que nosotros estamos llamados hoy aquí a ofrecerle a Dios. ¿Sí? Esa es nuestra ofrenda, eso es lo que somos. Ese es ese pequeño resto insignificante, aparentemente, que Dios nos está llamando a entregarle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace parte de nosotros. Eso es lo que somos, ¿no es cierto? Pero vuelvo y les pregunto, ¿no? Y el ejercicio del brazo, ¿no? No es para exponerlos, pero sí, ¿quiénes son pacientes? Con humildad. ¿Ninguno? ¿Quiénes son serviciales? Amables, buenos consejeros, educados. Bueno, y aquí pueden numerar. Y todas estas cosas tan buenas, pues son cosas que no le pertenecen a usted. Son todos los talentos, todos los dones y todas las gracias que con lo que Dios se vale para adornar su vida, para embellecer su vida. Es decir, todas estas cosas le pertenecen a Él. ¿Qué es lo que pasa en la multiplicación de los panes? En la multiplicación de los panes hay un trueque, hay un intercambio. En cada Eucaristía hay un intercambio. ¿Sí? Dios recibe nuestro pequeño resto, lo que aparentemente no va a saciar. Es decir, Dios recibe nuestra humanidad, ese pequeño resto, esos trocitos, esos pedacitos. ¿Y qué pasa? En cada celebración, Dios celebra su más grande milagro y entonces recibe esto que hace parte de nosotros, lo único que podemos ofrecerle, y Él lo multiplica para nosotros en esas gracias, en bendiciones. Es decir, para los que levantamos la mano, porque no somos pacientes, pues aquí el Señor multiplica. Cuando uno reconoce, le entrega al Señor, le ofrece eso al Señor, pues el Señor hace milagros, hace maravillas, porque uno empieza a recibir a lo mejor esa gracia, esa virtud de ser paciente, de ser servicial, de ser pacífico, de ser amable, de ser buen consejero, de ser buen cristiano, de ser santo. Recibe uno todas esas gracias. ¿Y por qué? Porque simplemente es un regalo de su misericordia, porque nosotros realmente, mire, yo llevo de cura 7 años, no es nada, es un pasito en la vida, pero yo puedo decirles que realmente a lo largo de mi caminar, y yo sé que a lo largo del caminar de muchos, todavía seguimos sintiendo hambre, seguimos sintiendo sed, porque todavía estamos en ese proceso de conversión, estamos en ese proceso de permitirle al Señor que alimente nuestro ser. Si hay algo que tenemos que pedirle a Él también es no sentirnos, porque miren que también en el texto, cuando ya todos se sintieron saciados, ¿qué hicieron? ¿Qué le tocó a Jesús hacer? ¿Qué le tocó al Señor hacer? Apartarse, porque lo iban a ¿qué? A nombrar rey. Los mismas personas que fueron detrás de Él
a coronarlo, esos mismos lo iban a crucificar, esos mismos lo iban a condenar. ¿Por qué? Porque se saciaron. Y al saciarse, se acercaron a Jesús con un interés. Este sí es verdaderamente un profeta. Este realmente es el que nos sirve, porque es que Él nos está llenando la panza. Nos está llenando, nos está saciando. ¿Y qué hizo Dios? Dios se fue solo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere no solamente saciarnos, Dios nos quiere plenos. Pero nosotros tenemos que pedirle a Él, Señor, líbranos de sentirnos saciados. Porque cuando uno se siente saciado, corre el grave riesgo de no sentirse necesitado. Y todos los días nosotros en este peregrinar estamos llamados a sentirnos necesitados. Es decir, a ir en busca de ese alimento que no perece, que es nuestro Señor. No estamos hechos, usted no está hecho, se está haciendo. No somos lo que somos. Somos lo que seremos, ¿no? Porque nos estamos haciendo, estamos en ese proceso y en ese proceso necesitamos de ese alimento que es el Señor. Es el Señor. Miren, yo escuché una de estas historias como parábolas, ¿no? Que hablaba de una hermanita, que su hermanito estaba muy enfermo, gravemente enfermo, y necesitaba una medicina. Y entonces, esta hermanita va, en su desesperación, se va a la farmacia y se empieza a hablar con el farmacéutico y le dice, mi hermanito está muy enfermo, necesito un milagro, ¿no? Necesito un milagro. Y el Señor la escuchaba y le decía, bueno, ¿y cuánto tienes para poder pagar ese milagro? Y la ermita le dijo, $1.50, ¿sí? En su inocencia. Entonces el Señor la mira y le dice, bueno, dame el $1.50. Resulta que en la providencia de Dios, esta persona era un cirujano, era un doctor. Y entonces le recibe el dinero, va a donde el hermanito, atiende al hermanito, lo cura. La mamá del niño pues se aterra y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Quién lo llamó? ¿Quién le pagó? ¿Cuánto vale todo esto? Y decía, tranquila señora, que ya pagaron. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién ha pagado por semejantes cosas que usted hizo para salvar a mi hijo? Me dijo, ya pagaron. ¿Y cuánto le pagaron? A ver si yo puedo contribuir. Tranquila, me pagaron $1.50. Sí, en esa sencillez, miren, en esa osadía de esta niña, pudo contemplar, pudo experimentar un milagro, ¿no? Ella dio lo poco y el Señor le dio el todo. A veces nosotros no damos ni lo poco. Somos tan tacaños que ni lo poco damos. ¿Sí? No damos nada. Y el Señor nos está pidiendo que en este día abre tu corazón y eso basta. Yo hago el resto. ¿Por qué? Porque es Dios el que hace. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, ¿no? Nos dice el Salmo. Si el Señor no construye la casa, hay que dejarlo a Él hacer. Hay que dejar hacer a Dios. Obviamente, hay que dejar hacer a Dios haciendo. Y es decir, ese hacer hace parte de nuestra voluntad, permitirle. Nada puede hacer Dios si nosotros no se lo permitimos. Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios todo lo puede, ¿no es cierto? Dios todo lo puede, a Dios nada le queda grande, pero si nuestra voluntad le dice que no, ahí sí que Dios se siente impotente, porque Dios, ante todo, respeta nuestra voluntad. Dejemos a Dios ser Dios y veremos su gloria. Y veremos su gloria. Una vez también leía sobre una historia de un enfermito, de un muchacho enfermito de 16, 17 años, enfermo, y esta enfermedad lo paralizó, y esta enfermedad lo amargó, y esta enfermedad lo llevó a reprochar, y esta enfermedad lo llevó a renegar. ¿Adivinen de quién? De Dios. Porque no estamos preparados para estas cosas. Cuando suceden estas cosas, a veces las vemos como una desgracia, y no las vemos como la oportunidad que Dios nos permite vivir para crecer.
Cada situación y cada circunstancia en nuestra vida es una escuela, una enfermedad, un problema, una situación, lo que sea, es una escuela, porque cada una de esas escuelas nos enseñan, ¿sí? Que en esta vida, primero, nosotros somos pasajeros. Segundo, nos enseñan que realmente en estas situaciones nos enseñan realmente quiénes están a nuestro lado, con un corazón sincero. Nos enseñan que Dios es fiel, porque cuando uno la supera, uno aprende mucho, mire, uno sufre en su momento, pero cuando te das cuenta, Dios te quitó lo que te sobraba, lo que no necesitas, lo que te estorbaba en el camino. Y entonces este niño vuelvo a la historia, estaba renegando. Su mamá de fe, porque casi las mamás son un tesoro en las familias, porque son estas mamás así de fe, de misa diaria, de rosario diario, pidiendo por la conversión de su hijo. Para una mamá, para alguien pedir por la conversión de su hijo, cuando un hijo es rebelde, eso es un reto, ¿no es cierto? Es un reto, es un esfuerzo, porque a veces se camina en lo incierto, se camina en la incertidumbre de saber, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que algún día veré ese cambio, veré la gloria, veré esa transformación? Pero bueno, esta mamá siguió insistiendo, y entonces, y su hijo renegando de Dios. Una vez su hijo ve en la televisión un programa donde hablan de las sanaciones de Lourdes, ¿no? ¿Han escuchado hablar de este santuario mariano? Lourdes, en Francia, donde el agua, ¿sí? El agua de Lourdes muchas veces ha sido un medio que Dios ha utilizado para sanar a las personas a nivel físico. Y entonces este niño, ¿sí? Le dice a la mamá, bueno, le voy a dar una oportunidad a Dios, ¿sí? Lléveme a Lourdes, a ver si me sana. Y pues la mamá, muy católica, muy ferviente, muy entregada a Dios, pero como a muchos de nosotros, empezó a temblar. Y dijo, ¿y si Dios no hace el milagro? ¿No? Pues bueno, contra viento y marea fueron allá. Llegaron allá, lo bañaron al niño. No hubo milagro, primer día. Se iban a quedar como 6 días. Primer día, no hubo milagro. Segundo día, ¿ustedes qué creen que pasó? No hubo milagro. Tercer día, no, pero la fe de ustedes sí está terrible, ¿eh? Pero no hubo milagro, sí. No hubo milagro. El cuarto día, no, bueno, voy a orar mucho por ustedes. El cuarto día hubo había una procesión, la procesión con los enfermos. En la procesión de los enfermos, ¿sí? El niño le dice a la mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya le estoy pidiendo a Dios que no me cure a mí, sino que cure a ese que está peor que yo. Ahí fue el milagro. Ese fue el milagro. El milagro más grande que Dios puede hacer en tu vida no es que te dé plata, ni carro, ni cosas. El milagro más grande que Dios puede hacer en tu vida no es que te dé salud, no es que te dé... Sí, o sea, esas cosas no digo que no, el Señor no las dé, el Señor las provee, el Señor las da. Pero el milagro más grande que el Señor nos da, nos hace y permite que experimentemos es el cambio de nuestro corazón, es el cambio de la manera de cómo nosotros miramos el mundo. El milagro más grande que Dios hace en la vida del hombre es darle una perspectiva diferente, que lo mire distinto, que lo mire con esperanza, que lo mire con fe, y eso el Señor nos lo da en cada Eucaristía. Cada vez que venimos aquí con un corazón atento, disponible y dispuesto a encontrarse con Él, nos vamos reabastecidos para seguir enfrentando la lucha diaria. Créanme que aquí en esta iglesia no les vamos a decir, ¡pare de sufrir! Les vamos a decir, mire al Señor y aférrese a Él y créale a Él y crea en sus palabras para cuando esté batallando, pues se sienta fortalecido. Y si te hieren,
Si te caes, es más, si te dejan en cuidados intensivos, ahí va a estar Él para levantarte. Vuelve a Él. Ese es el gran y más grande milagro. Dios que se hace pequeño, un pedazo de pan, ese Dios que se hace pequeño para que nosotros también, siendo pequeños y dándole nada, tengamos acceso a su presencia. Amén.